Bienvenidos hoy a Bajo la Aguja. Hoy tendremos un episodio cortito. Vamos a adentrarnos en uno de los rincones más oscuros del alma humana. Ese lugar donde la empatía se apaga y la sombra toma el control. La historia está llena de ejemplos que nos recuerdan que el ser humano no solo es capaz de crear, amar y construir, también es capaz de destruir sin remordimiento. Y quizá uno de los casos más inquietantes que nos conecta con esa oscuridad la vamos a tocar en el podcast de hoy. Acompáñanos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la ¿Qué? Estoy dando para ver si gira el abanico. A ver si da vueltita. Sí. El calor. No da. Oh. Bueno, yo no sé a quién le encanta el calor, pero a mí no. A mí no. A mí tampoco. A mí Sí, lo sabemos. A la diabla aquí. Lo sabemos que a ti te encanta. no. A mí déjeme en el frío. Ella es capaz. Que si estuviera sola, prende ese gire. Sí. Oh, sí. Ujú. Sí. Puede estar a 100 grados afuera y lo prende. No. Papi, vino del infierno directo esta. Sí. Y lo extraña. Bueno, cuando tenga la edad, me suéltate que quería echar en infierno. Sí, no. Yo sé que tú me has criticado mucho y te he burlado mucho en otros episodios de que yo me bañaba mucho con agua caliente, Con lava. con lava, pero no, ya no. Yo me baño con agua calentita, ya no con agua tan caliente. Agua calentita cuando está en invierno, porque obviamente pues No hay de otra. no hay de otra. En invierno. Pero no, me está bañando con agua fría, que No, yo ahora necesito sí. sentir agua Sí. fría de verdad. Nacho, con estas temperaturas. Yo estoy como que necesito una tina con hielo porque esto está caliente. Que yo no sé la ducha que tú usas, Miguel. Ajá. Pero en casa, tú la abres caliente. La mueves un poquito fría, congelada. La viras para atrás un poco, hirviendo. O sea, Es bien poquitito. no sé si es que hay un clic que te cambia la tubería. Ajá. Y de ahí y el clic se No es cambia. como que se abre y abre de las dos. ¿no? Exacto, no hay como que No hay un un punto punto medio. que tú digas, qué ricura aquí. No, hay que es así, Yeah. que es así. Yo a veces la miro y ya cambió la temperatura. Ajá, bien brutal. Y es como que no. Le hago. Bien brutal. Bueno, no sé si algunos de ustedes hayan escuchado las cartas firmadas por Jack el Destripador. Ujú. Ok. Hoy vamos a conversar sobre estas cartas. Y el propósito que quiero conversar sobre ellas es porque quiero analizar un poco sobre la maldad humana. Y cómo es que esta maldad que estamos viendo hoy en día, que es asombrosa y rampante. Y para muchas personas que he visto que los comentarios en las redes sociales para algunas noticias es como que, ¿por qué tanta maldad? Y la maldad está rampante y ¿sabe? Tantos comentarios relacionados a la perturbación en la mente de las personas. En realidad, no es de ahora. Esto viene de siempre. Y vamos a comparar específicamente con esta persona que es uno de los casos que más notoriedad ha tenido en el mundo. Y todavía al día de hoy este caso no ha sido resuelto. Así que entre agosto y noviembre de 1888, una serie de asesinatos brutales ocurrieron en el barrio de Whitechapel en Londres. Las víctimas fueron mujeres, principalmente trabajadoras sexuales. Estas mujeres fueron asesinadas con una violencia espeluznante. Principalmente, ¿no? Yo creo que todas eran. ¿O no? No tengo aquí como que haya habido algún varón. me no da sé si la hubo impresión- alguno. No, lo que quiere decir que fueran todas sexuales. Sí, todas las víctimas de él fueron trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Que era la forma de ella Ujú, poder pagar ciertas cosas en esa época. ujú, correcto. El asesino nunca fue capturado. Y este caso No está creo que lo resuelto. capturen en esta época. No. Ya lo capturó otra La otra muerte, identidad. la muerte se lo llevó. Pero lo que realmente perturbó a la sociedad en aquel entonces
fueron las cartas que comenzaron a llegar a la policía y a la prensa, firmadas con el seudónimo Jack the Ripper o Jack el Destripador. Estas cartas no solo se burlaban de las autoridades, sino que detallaban los crímenes con una frialdad sádica. Algunas incluso incluyeron partes del cuerpo de las víctimas. Y el caso hasta hoy sigue sin resolverse y representa uno de los más inquietantes ejemplos de cómo la oscuridad humana puede cruzar los límites de lo inimaginable. Así que les voy a preguntar, ¿cómo o qué hay en la mente humana que pueda convertir el asesinato en un espectáculo? Creo que es algo de llamar la atención. Querer sobresalir en ese ámbito. Querer ser como que el más buscado. Atención. Ok, tú dices que hay en la mente del individuo que lo perpetra. Un transistor jodido, definitivamente. O sea, encuentran fascinación en fuentes asquerosas, en fuentes equivocadas. Porque a mí me daría placer estar íntimamente con mi pareja o pasar un buen rato con amistades, darme unas par de cerveza, un barbecue. Eso me daría placer a mí. Pero hay personas que encuentran el placer en fuentes desagradables, como droga, que es una fuente de placer desagradable, o haciendo actividades que ellos sienten que su cerebro es más poderoso. Que dijo él, morbo, tú sabes, ver cómo las gallinas se revuelcan y saber que yo provoqué todo eso y nadie sabe que fui yo y estoy aquí entre ellos. Aquí, ¿entiendes? Claro. Eso es un transistor jodido en el cerebro. ¿Cómo afecta la impunidad a la repetición de actos perversos? ¿Cómo? ¿Cómo afecta la impunidad a la repetición de actos perversos? Es que yo encuentro que llega un punto en donde tu cerebro te pide más. Como que te gustó cómo se sintió eso. Quiero más de eso. So, ahí llegan donde ellos siguen repitiendo sus casos de seguir haciéndolo. Entonces, para tener como una marca, lo hacen todos iguales. Me imagino yo que es así, ¿verdad? Hay una glándula que se llama el hipotálamo, Eso era lo que iba a buscar. que segrega la hormona del placer, que está constantemente recordándote el placer de algo. Tú no necesitas lo que no has hecho. Tú nunca te has comido un pedazo de bizcocho bien dulcecito con una fresita en el medio. Tu cerebro no te lo pide. Lo pruebas un día, esa información se graba en el cerebro. Y el hipotálamo se encarga de recordártelo. Te dieron un poquito, mira. ¿Te acuerdas de la fresita aquella? ¿Cómo se sentía cuando la mascaba? Y tu cerebro empieza, coño, me comería otro. Me comería otro. Y así. Pues así va con todo. O sea, lo que te brinda placer, esa glándula se encarga de recordártelo y pedirte más, como dice él. Porque llega un punto que la misma medida ya no satisface. Ya no es suficiente. Hay que ir por más. Horrible. Bueno, horrible cuando son cosas... En ese caso. En este caso, en este tipo de casos. Y horrible cuando es el azúcar lo que te pide. Sí, o la pizza. No, O sí. pizza, coño. Sí. Pan. Ajá. O de hipotálamo que sabe exactamente cuál es el pan bueno. Me lo recuerda todos los días. Ajá. No estaría bueno irte a comer. Qué rico. Veo la comida saludable, veo aquí el repollito y los tomates, aguacate, canto pan. En el otro lado. Bueno, el pan no tanto, a lo mejor una batida. Ok. ¿Por qué nos fascinamos con figuras como Jack el Destripador aún más de un siglo después? Ya ahí es el morbo. Ya ahí es la curiosidad de qué pasaba por la mente de un individuo así, de qué podría hablarte un individuo así, cómo sería conocer a un individuo así.
se hace llega un punto en que se convierte en fascinación. Tú te obsesionas. Claro, claro. Fíjate, en este particular caso, que él se cree que era un doctor, o un carnicero, o una partera. Porque en este tiempo, pues eran las personas que conocían la anatomía humana y cómo manejar el equipo quirúrgico para hacer los cortes, ¿no? Porque era muy preciso. Sí, porque las víctimas que se encontraron, los golpes o los cortes eran quirúrgicos. Ok. Era una persona que era, claro, que sabía de anatomía. Sabía lo que estaba haciendo. Específicamente cuando estaba sacando un órgano. Los órganos. O sea, sabía dónde iba a cortar, la precisión con la que lo iba a hacer y cómo extraer el órgano. Así que, en este caso particular, yo puedo entender un ejemplo, el análisis y la fascinación por un psiquiatra, un psicólogo, específicamente sí, que doctores tratan eso. Que están tratando la mente humana y qué llevó a esta mente a hacer eso. Yeah. Y específicamente quizás algún doctor porque estaba haciendo esos cortes, ¿no? Que de hecho yo creo que un especialista de la época fue el que estableció que tenía que ser alguien que conociera la anatomía y que era alguien pacífico, era alguien que podía estar entre la multitud. Correcto. O sea, ¿qué nivel de control mental tenía esa persona aún en esa época para poder hacer lo que estaba haciendo y pasar desapercibido y estar tan tranquilo como si nada, tomarse su tacita de café, estar conversando con la gente, viendo la alteración de la multitud y no sentirse intimidado por lo que estaba pasando, sino continuar haciéndolo. Porque es que esto no se detuvo, estos actos no se detuvieron. Sí, él nunca tuvo miedo a la autoridad, nunca. No. Él siempre supo que no iba a ser capturado, punto. Él tenía esa certeza y así fue. Correcto. Ok. En esta época, obviamente no habían redes sociales, que por eso es que lo estoy trayendo a colación. En esta época se manejaba, obviamente, las noticias a través del papel. Pues el periódico, cartas y este tipo de métodos arcaicos para nosotros en esta era, que conocemos que pues, tenemos el celular, tenemos una tablet. Que todo llega inmediato. Todo nos llega al momento, porque hay personas que están en el lugar de la acción, graban al momento, vemos el live y lo vemos todo ahí, al instante. Esta situación, no. En esta situación sucedían los actos. Había alguien que hacía la documentación, preparaba la noticia y nos enterábamos al día siguiente, 2 días después, quizás una semana, un mes, a través de Yo me acuerdo, periódico. Los crímenes en Puerto Rico, tú te enterabas en el vocero del día anterior. Encontraron una persona con qué sé yo cuántos boquetes en el pecho, así, porque el vocero era bien... Él era gráfico, el vocero era el periódico gráfico. Tenía la persona muerta en la carátula. Sí, con la sangre. Era en blanco y negro, pero... Y el titular en rojo. Acribillan a un doctor, le sacaron los órganos, todo chispeteó contra la pared del edificio. Una cosa exagerada. ¿Tú nunca llegaste a ver el vocero? Sí, me acuerdo. Era bastante ancho siempre. Sí, el vocero era el número 1. Tú lo cogías así y tenías que empezar la sangre, empezaba a chojearte con las manos. Sí. Ese periódico era terrible. Ese era el periódico de las malas noticias, de los asesinatos. Ese era específicamente por lo menos ese le daba eso, atención principal a eso. A las malas noticias. El Nuevo Día era más político, le daba más énfasis a la política. Y el bombón. Y el bombón de así. Esa era tu parte favorita, Miguel. De eso sí me acuerdo. Te acuerdas súper bien. Ok, pues...
Yo los periódicos siempre los miraba de atrás para adelante. Pero yo buscaba las caricaturas. De atrás para Yo a la, sé eso. a la parte de atrás estaban los deportes, Ajá. Tú ibas a los Ya. deportes, yo buscaba las caricaturas. que estaban antes de los deportes. Ajá. Y después estaban también los clasificados, ¿no? En la Yep, parte de atrás. yep. Yo esperaba el del domingo, porque el del domingo venía bien chévere, era un Bien grande. periódico dobladito, Ese bien era- bonito, de color, y ahí estaban las caricaturas. Entonces yo Ese era cuando el que papi yo compraba odiaba. ese, ¿por qué? El de los domingos, porque yo repartía periódicos. Ah, Tenía que hacer 2 viajes y la canasta casi me echaba para adelante la bicicleta. bendito. Yo era flaco. Tú me ves así, todo cascarado ahora, yo era flaco. Sí, bendito. Sí. Pues ese era mi favorito porque tenía las caricaturas en color y que era mi parte favorita del periódico, pues entonces eso era lo que yo leía. Y yo coleccionaba libros de cartoons, de Ok. muñequitos. Yo tenía Condorito. Eso te iba a decir con Dorito, ahora Sí, que me yo tenía acuerdo. Condorito, tenía Macpato, El tío Rico el tío Macpato. Rico Macpato. Una vez un sobrino mío me dijo, tú eres el tío Rico más pato. Y yo, no. Ay, pero yo siempre me he tenido la pregunta, saliendo de un poco del tema, de los derechos se los dan o eso es Disney que les envía. Buena pregunta. Yo de ahí no No me sé, Porque acuerdo. siempre todas las semanas habían. no sé cómo No funcionaba sé. eso. No sé Yo cuál sé era que yo el tenía una convenio. caja de cómics de eso. Yo coleccionaba cómics. Ay, Había, eran tan ricos. cerca de la plaza de Ponce, Ujú. había una tienda que vendían cómics. Ujú. Y yo me acuerdo que había uno que lo odiaba mucho, que era Memín, porque me decían Memín a mí. Claro, yo tenía Era revistas un- de Memín Era un también. mono orejón. Sí, Bembú y rico, orejón. sí. Me decían Memín. Ajá, Memín. Sí. Y yo vi la similitud, por eso me molestaba. Ajá. Entonces había uno que se llama Calimán. No me acuerdo de ese. He visto en estos días un anuncio. Parece que van a hacer algo nuevo de eso. Mm. Pero eso era un paquín que tenía muchas ediciones. Ujú, ujú, No sé si era un indio, no sé de qué trataba. Sí. Se llama Ok. me acuerdo el nombre, Calimán. ujú. Bueno, retomando el tema. Pues, obviamente, antes pues se tardaba un poquito más la noticia en llegar. Cuando esta persona envía una carta a la prensa y expresa que es el Jack el Destripador y se burla de que la policía no lo puede atrapar, en lugar de la prensa enviar esto a la policía para que la policía haga lo propio y puedan atrapar al criminal, deciden publicarlo. No sé si el fin era que la gente viera que hay un criminal para que las mujeres dejaran de salir en la noche, para proteger, avisar, ¿verdad? Pero no cumplieron con ese propósito. Lo que hicieron fue que una oleada de gente comenzó a enviar cartas haciéndose pasar por Jack el Destripador. Entiendo que esta acción del público lo que hizo fue evitar que este criminal fuera capturado. Me sorprende que todavía en esta época donde están las cartas hayan personas, o hubieran habido personas que quisieran ser el criminal. Enviaran cartas, hicieran pasar como él. Ajá. Quizá yo analizando Omar adolescente, Ujú. no era que quería ser el criminal, por ejemplo. A lo mejor yo hubiera enviado una cartita. En el 1888. Sí, Pero por el morbo, ¿no? porque yo me iba a juntar con los panas míos y iba a decir, déjale, vamos a tirar algo. Entonces, cuando salieran las noticias, lo que yo había escrito, Ah, que lo nos digan. íbamos a reír, mira, cabrón, mira. Ajá. Hubiera sido Morbo. un chiste Sí, para sí. nosotros. Ujú. Está dentro de la ignorancia. Ajá. Hubiera sido tremendo chiste. Ujú. Nos hubiera durado el mes entero. Claro. Pues entonces tú te hubieras unido al club de la gente Lo más posible. que hace Idiota. idioteces en- Sí, en yo las era redes bastante sociales. idiota. Pero Ajá. digo de corazón. Sí. Y me acuerdo, todavía me río y sé que era idiota. Pues Si eso es lo que- alguien que me ve y me vio y me conoció en la escuela sabe lo idiota que yo era. Ujú. Pues eso es lo que estamos viendo hoy día. O sea, A lo mejor ahora me ven idiota, pero otro modo. Otra modalidad de idiota. pues eso es lo que estamos viendo hoy día.
hay un asesino en serie y la gente va pos de esa persona. Admiración, quieren ser él, lo empiezan a imitar y lo tenemos en casos tan recientes como la película de Scarface y cualquier otro tipo de película, la del Guasón, que esta persona entró al cine cuando se estaba estrenando la película y comenzó a disparar a mansalva dentro de la sala de cine y mató a personas en el día de estreno de la película. O sea, estamos viendo que las personas se están identificando con el criminal y quieren ser el criminal. A un nivel que ahora mismo la industria del cine está romantizando a los villanos. Ujú. Uh-huh. Le están poniendo un trasfondo. Por ejemplo, la película del Joker, Uh-huh. yo la entendí muy bien. Él tiene un trasfondo para ser como es, unos traumas, unas cosas que justifican Como él. como él es. Uh-huh. Porque justifican maldad. dentro de una mente débil quizás, es justificatorio. Uh-huh. Porque en realidad ningún problema que ocurra justifica que tú te vuelvas una persona criminal. Ujú. Pero en una mente débil sí. Entonces, la película, tal vez, si tú la entiendes de un modo positivo, pues tú dices, mira, pues estas personas hay que tratarlas diferentes o ser un poquito más empático con ellos para que no caigan en ese tipo de conductas. Pero la gente no, la gente prefiere identificarse con el personaje y empezar ahora a justificar las estupideces que hacen. Por eso que yo soy así. Ujú. Porque a mí me pasó esto, me pasó lo otro, por eso que yo soy así. Y no va a cambiar. Uh-huh. ¿Quiere que cambie? Siéntate a esperar. La gracia es que a veces más cara lo dicen. Sí, Parece que sí. pone la cara porque es que Sí. la gente hace eso. Ajá. Bueno, el propósito de traer todo esto es porque en estos días, recientemente en Puerto Rico, hubo un evento lamentable en el que una joven tuvo un accidente con una enfermera Ujú. cuando la enfermera salía de su tercer turno. Y aparte de que tuvieron este accidente, no solamente tuvieron el accidente, sino que también la joven terminó agrediendo físicamente a esta enfermera. Luego de esto, esa joven aparentó tener una crisis emocional mientras estaba siendo grabada por personas que estaban viendo el accidente. Y esto fue difundido por las redes sociales, haciéndose viral. Y fue víctima de risas, burlas y juicios. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde comienza la perversidad? ¿Dónde está la indiferencia? ¿Y en qué punto nos convertimos en observadores y dejamos a un lado la empatía y el deseo de intervenir con otro ser humano que está siendo agredido en medio de una situación que se volvió totalmente caótica? ¿Qué nos dice este caso sobre la pérdida de empatía en nuestra sociedad? Miguel. Que Miguel. ¿Y qué Miguel? Pues tú, ¿qué otro Miguel hay aquí? Es que yo no sé cómo explicar. No sé de la situación mucho, no vi mucho los videos, pero yo siempre he dicho que tenemos que poner los zapatos de todo el mundo. Y también quizá, o sea, hay que, yo por lo menos, yo no me hubiera metido, porque yo no sé cuáles son las situaciones que está viendo la persona, o si está armada o algo. Pero entiendo también que sí, hay un deber moral que tenemos que hacerlo. El problema es que la gente empieza a compartir como chiste. Pues la gente está buscando el chiste en todo. Exactamente. Entonces, a veces no le ponen la seriedad, a veces no saben el nivel de daño que pueden provocar, porque incluso la idiota esa, que lo es, le van a joder más la imagen. O sea, ya la tienen jodida. Pues no saben hasta qué punto pueden llevarla a cometer un error, porque ella hizo la idiotez, la hizo, concurro, pero publicarla tanto y darle tanto énfasis, tanta fama, depende de la mentalidad de ella, pues le va a gustar o va a aprovechar el momento, que es difícil, porque
Hasta te amenazan y todo. Sí, Me imagino a exacto. gente así las van a amenazar y todo. Ujú. O quién sabe el disparate que puede hacer con su propia vida. Porque ya sabiendo lo idiota que es, no me sería extraño a mí que haga un disparate. Ujú. Desafortunadamente, en ese altercado se vio involucrado también no sé ni qué posición en el gobierno tiene él, Eliezer Senador. Molina. Y él hizo un caos. O sea, él fue parte del caos. Que es lo que él hace en todo. Sí. Él crea los caos para ser el protagonista del caos. Detrás Pa' del ser- teléfono siempre. Ajá, para ser el que lleva la información correcta y el que sabe cómo es que se hacen las cosas. Y tiene seguidores, ¿sabes? Sí, Ah, tiene muchos sí, tiene seguidores. seguidores. Sí. Y en realidad, Él no ayudó, no, él desayudó. él desayudó correctamente. Porque entonces después vino, no solo grabó la muchacha y le alteró más la situación. Porque si él fuera a ayudar, él interviene. Y mira, no, tranquilízate, vamos a esperar a la policía, llamen a la policía. No. Él empezó a grabar y después empezó a criticar a la policía, a despotricar. No, que ustedes no llegaron, que ustedes son unos irresponsables, que los llaman y llegan yo no sé a qué hora después. Cosas que él sabe que a la gente de Puerto Rico le va a encantar. Ajá, exacto. Si critico a la policía, a la gente de Puerto Rico le va a encantar eso. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que ser el portavoz de todas las porquerías que se hacen en Puerto Rico. La policía es porquería, el gobierno es porquería, todo es porquería. Ajá. O sea, yo quiero saber si él llegara a tener un puesto de poder. Que sería Claro. magnífico verlo. Que es que lo que él quiere es ser gobernador. Yo quiero saber qué es lo que él va a hacer si él llegara a tener ese cargo. Él sabe de negocio, déjame decirte. Ujú. Él no es un estúpido, él sabe de negocio. Y tiene mucho conocimiento. Yo lo he Sí. escuchado hablar. Él sabe muchas veces lo que está hablando. Sí. Ahora, de saber a poder hacer, Aplicar. son dos cosas diferentes. Cuando tú llegas a la burocracia, tienes que aplicarte a la burocracia. La burocracia no te va a permitir otras cosas que no sea el sistema que ya está establecido de Ujú. hacer favores políticos, no hacer un carajo, echarte lo más que pueda al bolsillo, porque al final eso es lo que van a hacer todos. Así que Ayudar a sus amigos. Exactamente, otorgarle contratos a favorecer a ciertas personas. Va a ser lo mismo. Si él llega, no va a ser nada diferente de los incumbentes que ya han estado. Exactamente. En este caso es preocupante que las personas que se dedicaron a grabar fueron unos irresponsables moralmente. Y se dedicaron a difundir un video en el que se olvidaron por completo de la dama enfermera que fue afectada. Se dedicaron a burlarse de la joven que se alteró y fue víctima de memes y todas estas cosas. Que todo al final termina adjudicándose a salud mental, porque todo lo adjudican ahora a la salud mental, lo cual me parece una acción totalmente irresponsable e incorrecta. Vuelvo y te digo, en mi adolescencia, Sí, yo hubiera hecho lo mismo. claro. Pero, te digo ahora, yo era un idiota. Así que tengo que decir que la mayoría de la gente es idiota. Claro. No, y el problema es que todo ahora son los likes, Ujú. los views, que se vaya viral. Y estamos dejando de lado la responsabilidad, los traumas que se le pueden ocasionar a una persona. Estamos dejando de lado el cuidado entre nosotros mismos. Porque estamos afectando a un tercero por yo tener like, por yo tener visibilidad, por yo tener un video viral. Y no estamos tomando juicio de lo que puede suceder por esa acción que yo haga. ¿Cómo puede afectar a un tercero? ¿Qué efecto? Porque todo lo que tú haces, toda causa tiene ese efecto. Y estamos perdiendo el control de eso. Entonces, si la persona, un ejemplo, si esa muchacha se quita la vida o alguien va y le quita la vida,
¿a quién se le va a echar la culpa? Ujú. ¿Qué van a decir? Que era una estúpida, que lo hizo porque era una estúpida, que su actitud la llevó a hacer eso. No están tomando conciencia que hacer ese video viral quizás levantó la ira de alguna persona, familiar de la enfermera, que no tiene buenos cascos, buscó a la muchacha y le hizo daño por esa situación. Ujú. ¿Sabe? Estamos perdiendo de vista esas otras cosas. ¿Me explico? Yep. Aparte de que en Puerto Rico es evidente que está todo fuera de control. Porque últimamente ya no puedes ni siquiera tener un accidente con una persona. Ya no, la conversación adulta Ya no hay, y no de está. respeto está nula. No existe. Ujú. No existe. Por más mínimo que sea, ya no existe. Y lo más que me sorprendió ver fue que ella estaba totalmente alterada, fuera de su juicio, y la policía estaba tan tranquila como si nada. Cuando yo llegué aquí, bueno, es que la policía ahora mismo saben que lo están grabando. Cualquier cosa que hagan lo van a considerar un abuso de poder. Porque honestamente a veces hay gente que tú tienes que someterla. Ujú. Y no hay forma de someterla que no apliques un poco más de fuerza de la que ellas están aplicando. Ujú. Así que si tienen una resistencia, tú tienes que aplicarle un poco más, la misma fuerza y un poco más, Ujú. a discreción. No excederte en el poder. Pero con el nivel de forma, o sea, la forma en que la gente se resiste, no hay forma de que no te excedas. Ujú. Ujú. Si quieres someterlo. Ujú. Y hay que hacer cosas Ujú. para someterlo, porque a simple fuerza, ¿sabes? La gente cree que es fácil entre dos personas gestarla a una, Ujú. No. porque hay dos, hay el doble de fuerza. No, porque están tratando de poner un dispositivo, un artefacto, para restringirlo. Es fácil resistirse a eso, es difícil ponerlo. Ujú. So, vas a necesitar a veces hasta 3 policías. Ujú. Uno para que aguante el Uno. cuerpo de la persona, uno para que le aguante los brazos y otro para que ponga a las esposas. Ajá. ¿Sabes? No puedes decir, no, hay 3 contra 1 y no pueden. No, claro que no van a poder porque la persona no está colaborando. La persona está escondiendo los brazos, está haciendo fuerza, está tirando golpes, lo que sea. Ujú. So, a veces hay que aplicar en puntos de presión. Hay que aplicar fuerza. Y muchos policías a veces no saben eso. Yeah. Ujú. O sea, a veces hay que hacer un torniquetito en una zona que la persona, ¡ay, espérate! Estás ahí. Ujú. Es verdad. Dale, pon los brazos para abajo. Ujú. So, pero a veces algunos policías, como no tienen esa técnica, pues meten un macanacito en la rodilla o algo y eso se grabó y entonces se meten en un problema. Eso o no saben cómo actuar en la situación. A lo Ya. mejor sabe la técnica, pero no sabe qué hacer en el momento. Le da miedo la cámara. Ujú. Ujú. Bueno, ¿creen que deberíamos dejar la norma de que la primera acción ante una tragedia sea agarrar el teléfono y grabar? Sí, yo no digo que esté mal que alguien que no tenga capacidad de hacer algo más productivo no coja un video por si acaso puede ayudar. Ujú. Digamos, alguien que está lejos de la escena o qué sé yo y graba, tal vez puede ayudar porque puede pasar algo ahí en esa escena que el video corrobore Ujú. alguna versión o la otra. Ujú. Se ve como evidencia. Sí, pero si tú puedes hacer algo mejor que eso, Ujú. que es complicado también, tú no sabes quién está armado, quién no, Ujú. tú no sabes lo que está pasando. Ujú. Ujú. Es un poquito complicado, pero si puedes hacer algo mejor que grabar, deberías hacer algo mejor que grabar. Ujú. Cierto. Aguantar a alguien y tú, o sea, coordinarse, mira, aguantar a ella, yo aguanto a esta, Ujú. ya, porque están alteradas, ellas no van a razonar, Claro. o la chamaca no va a razonar. Ujú. Ujú. Entonces, uno entendiendo eso, pues uno puede tal vez, tú sabes, interceder diferente, no como el mamón político, grabándole en la cara ahí como si él fuera el... Yo tengo derecho a grabar aquí lo que me da la gana. Ujú. Ujú. Sí, no, estuvo grave. Bueno, hoy hemos compartido con ustedes un poquito de esa parte del alma humana y cómo esas sombras individuales estremecen al mundo.
Desde Jack el Destripador hasta la indiferencia de aquel que graba en medio de una agresión en lugar de ayudar. Y eso entiendo que pasa a través de la hipocresía, porque luego están despotricando despotricando en contra de la persona que actuó en medio de una crisis. El enemigo no siempre es aquel que empuña el arma, a veces es aquel que se calla, el que se ríe o aquel que se lava las manos mientras otros sangran. Que este episodio nos sirva como espejo, porque si no nos atrevemos a ver en la oscuridad, tampoco podremos ser aquellos que enciendan la luz. Nos vemos en el próximo.